porque hubo un silencio. Sí. Sí, entendí. Aquí a veces nos peleamos por presentar el podcast. ¿Y que quién Sí. presenta? Todos somos... Todos mirándonos en todos, silencio sí, y que... bueno, el que quiera, ¿no? Side-eye. Literal. Sí, Y que- literal. Bombastic El que sea, dale play side-eye. y ya. Bueno, literal, JB. bienvenidos. Nada, termino siempre yo presentando. Bueno, Pero yo entonces- dije Lola primero. Bueno, dale pues. Te doy la primicia. La premisa. No, primicia. Ah, la premisa, ok. Mira. Cierta profesora de género se va a molestar. Está bien, disculpen. Ajá. Bueno, nada, el día de hoy tenemos un episodio bastante particular. De hecho, bueno, estamos buscando tema porque pronto viene la Semana Santa y queríamos buscar un tema pues relacionado a eso para pues ustedes van a ir acorde a O sea, los tiempos. O sea, aclaro, somos un podcast de filosofía, ¿no? Ujú. Y sabemos que la filosofía se diferencia de la teología, que es la que estudia como la existencia de Dios. La filosofía va más hacia el ser humano, hacia las cosas de la vida, el fin, el propósito de las cosas, ¿no? Me parece que tu mano pasa por mi cara. Y entonces, pero a nosotros también nos gusta como adaptar nuestros episodios a la época. No sé si se han dado cuenta. Como pasó el Efectivamente. concierto de Morat la semana pasada, analizamos canciones de Morat. Si no lo han ido a ver, Véanlo. aquí está el, ¿cómo se llama esto? Banner. Yo no sé cómo se Sí, llama. la recomendación. La recomendación, solo denle clic y se van al otro Si episodio. son verdaderos fans de Morat, tienen que ir Y a si ver no, ese. tampoco, porque yo voy haciendo las historias decía, a ver, aquí hay gente que debe de odiar Morat y es como que no van a ver el episodio porque qué Juan, ¿y fastidio qué? Morat. Pero, No, vale. pero, Chamo, ¿sabes? una Más gente allá- se atreve, dale. más allá de ese prejuicio, como que es analizar la letra que en verdad es súper buena y filosófica y profunda. Exacto. Pero bueno, Ese entonces episodio que está lindo. Está está, lindo. está lindo, está cuchi. Está lindo, sí. Y les debemos la parte 2, pero eso ya vendrá después. Pronto. Entonces, claro, como ya ahorita estamos entrando en Semana Santa, incluso este episodio va a salir el domingo de Ramos, ¿no? Ujú. Bueno, aunque usted no sea practicante, igual como si capaz no es fan de Morat, igual nosotros, bueno, es como las cosas de la sociedad, ¿no? Lo Yo que no sí- sé si alguien en la vida ha dicho la frase, aunque usted no sea practicante o fan de Morat, tipo en una misma oración. Yo no sé Bueno, si se ha siempre hay dicho. una primera vez. Arián Claro que sí. 2023. O sea, Bueno, nada, está total buenísimo. que, porque también en el Día del Amor y la Amistad hicimos Hicimos esta una, sí, dinámica, sí. ¿no? Siempre estamos como así, como montados en la bola. Innovándose. Y no, Tendencias. o en las tendencias, es así. Claro. Claro. Entonces, Marketing. bueno, por eso traemos hoy este tema que vamos a intentar también debatirlo desde un punto de vista, eso, filosófico. Aunque aquí algunos somos creyentes, algunos no. No, vale, pero- todos somos creyentes. Ah, todos somos creyentes, perdón, quería decir práctica. Ah, exacto. Pero Anden bueno, una realmente no ya. diremos quién, aunque eso creo que se nota, pero para que la gente no se cree como una idea, ¿no? Exacto, la idea es que no tengan prejuicios del Exacto. episodio, porque si bien es cierto que es un tema religioso, pues la idea es analizarlo objetivamente desde la Exacto. filosofía. Exacto, entonces bueno, Juan o Abel, cuéntenos. ¿Qué Vamos, se nos caballero. viene hoy? Vamos, Dale, no, caballeros. hoy vamos a hablar de los argumentos ¿Tienes gripe? filosóficos. Sí, Ya va, espérate. Llevamos cuánto tiempo hablando, llevamos como una hora, tipo nosotros hablando fuera de la cabina y ya se acaba de dar cuenta que tiene gripe. Tiene Juan. llevo gripe. como una semana. ¿Se acuerdan el episodio que yo hablaba? Una semana engripado, pero vamos a hablar de la existencia de Dios y los Existencia. argumentos que ella se burla de mí por cómo pronuncio la X. Esto empezó por Magali, Sí, alguien que no está en el podcast. una amiga. Bueno, pero es que él vamos pronuncia a muy hablar- raro la X. Ok. Vamos a hablar de la Pensándolo existencia cómo de se Dios. pronuncia ya está. bien. Vamos a hablar de la existencia de Dios. ¿Viste? Pero es que yo no sé cuál es la diferencia. X. Literal la X. Resulta que es uno de los temas como más debatidos de la filosofía, ¿no? Porque tiene que ver también con la existencia de todo lo que está alrededor nuestro, o sea, un ser que justifique el hecho de que estemos aquí. Exacto. ¿No? Entonces, a lo largo de la historia de la filosofía, los filósofos han ido presentando distintos argumentos según los cuales creen o no creen en que Dios exista. El día de hoy vamos a hablar de los argumentos a favor de ¿De la qué? existencia de Dios. Dios siendo solo el concepto de Dios, ¿ok? No como Dios Jesucristo, Dios Alá o el Dios Exacto, de o sea, X Dios en religión, sí, sino pues. Dios como concepto Como de un ente. ser Como perfecto. ser. Como ente de razón. Exacto. Un Bueno, es ser que- perfecto que ha ordenado todo el mundo
no sé, según Es como que- le pareció bueno, Exacto. pues. Es que creo que hay una teoría que básicamente dice eso, o sea, que en verdad como que todas las religiones le creen al mismo Dios, simplemente son como diferentes posturas. O sea, Sí, o sea, le O sea, ponen no- distintos nombres. pues. exacto, pero que se supone que en principio siguen como la misma idea básica, entonces por eso es que aquí vamos a hablar tipo en general de Dios, Ujú. en general. Exacto. Exactamente. Bueno, es un tema complejo, ¿no? Vamos a ver a dónde llegamos. Claro que sí. ¿Cómo ¿Será que- es la dinámica? ¿Será que lo haremos como con la ronda de Morat? Sí, no, pero podemos empezar desde el principio. Exacto. Que, o sea, el primero como que estableció algo serio de esto fue Aristóteles. Aristóteles, ¿no? Aunque Que- ya va, yo quiero comentar Ajá. algo que lo hablábamos en nuestro primer episodio, que si no lo han ido a ver es como que el que ha tenido más éxito con Sócrates, ¿no? Ajá. Que Sócrates, la apología de Sócrates, él hablaba yo sentía que él hablaba como de la verdad, como si fuera un dios. ¿No Ujú. les parece? O sea, ¿se acuerdan Sí. que él defendía la verdad y la Ok. verdad y no sé qué y tal? Y él decía, porque incluso él hablaba del oráculo, porque en esa época de Ajá, estaba Aristóteles, sí, de sí. Bueno, Bueno, Grecia, pero es que todos creían, el oráculo era como Como el destino hablando, ¿no? ubicado no me acuerdo en cuál ciudad. Seguro Atenas. En donde ibas como a hablar con Apolo. Claro, pero creías tanto que, por ejemplo, esas están las historias de la gente, tipo que, mira, te manda a matar a tu hija y ves y la matas, pues. Exacto, y el oráculo predecía el futuro y el destino. Sí. ¿Sabes Entonces, qué? Exacto, no es era como- tomado como Dios. De hecho, ¿sabes que como ayer vi el de- un video sobre el tema del oráculo Como de de Delfos? Ifigenia. Sí, Que literal. un filósofo El llamado mismo. Zenón de Sitio, que fue el fundador del estoicismo, fue y le preguntó al oráculo como que tenía que hacer, no sé, le preguntó algo y le dijo que tenía que ir a hablar con los muertos. Y él, claro, él dijo, ¿y qué? De chill. Obviamente yo sé que no me tengo que tomar estas bromas literal, o sea, no es No como me tengo que matar para ir a y hablar con entonces, ellos. ahí, el tipo se dio cuenta y que, o sea, después de reflexionar un tiempo, así que, yo lo que tengo es que leer a los filósofos del pasado que ya están muertos. Ok. Y ahí se hizo filósofo. Claro, Ah. la gente que Entonces, pensó. Exacto, no, lo que decía el oráculo no era tan literal, pero Ajá. era como... Bueno, Exacto, pero es o sea, no lo primero de dioses, porque antes de los griegos y Roma estaban... Los politeístas. Exacto. Efectivamente. Bueno, los Pero griegos. creo que, o sea, entiendo el punto de que es como que lo primero de que hay algo superior Exacto. que te va guiando en Ajá. alguna manera. Aquí acoto que Exactamente. politeístas, para los que no sepan, son aquellas personas que creen en varios dioses, ¿no? Poli es como... Sí, chama, Varios. o sea, de verdad. tomando la caloría. Es que El autobús. yo no puedo hablar si no muevo las No, manos. Oriacito el episodio. I'm Poli, washing the exacto, windows poli es of the como... car. Ajá. Poli es esto, como muchos, ¿no? Varios distintos, ¿no? Entonces, esta gente que creía en el dios del sol, en el dios de la tierra, el dios del agua, y de ahí nacen también los mitos, ¿no? ¿Cuál era el dios del mar, por ejemplo? Ay, se me acaba Se de me ir. fue. Poseidón, ¿no? Ajá. Poseidón. Ajá. Entonces, porque claro, yo siento que esa gente como que veía tan wow la naturaleza, Eso, que, sí. porque por ejemplo, No, yo el otro día, Ayer lo estábamos observando, hablando nosotros. Ujú. contemplando una fogata, es que es impresionante, el fuego pareciera que tuviera Como estuviese vida vivo, sí. propia y Lo que pasa es que, 100%. claro, y es ellos... fuerte y entonces como que Ellos esa- aún Dios. no entendían la física. Exacto. ¿Entiendes? Entonces, en la medida en que mientras el ser humano fue haciendo ciencia, Eso fue fue entendiendo cómo funcionan las cosas que está a su alrededor, y a decir que, bueno, esto es no sé, el agua es hidrógeno, 2 de hidrógeno y 1 de Un oxígeno. oxígeno, exacto. Exacto. ¿Entiendes? Claro, pero, entonces o sea, no es como que el agua es un dios. Bueno, y de Exacto. hecho, un momento publicitario. Es que en verdad, como estamos tocando el tema de los dioses, me parece cool mencionarlo. Pero si ustedes son personas que realmente están interesados en el tema de la mitología y se dan cuenta de pues todas esas aristas que distintos dioses tienen, pues a raíz de esa, no sé si la palabra sería imaginación de las personas, pero a raíz de las vivencias y lo que ellos ven en la naturaleza, hay un canal en YouTube que se llama Pascu y Rodri, y ellos hacen canciones de los dioses. Es demasiado cool porque ponen canciones Qué que sí. loco. Por ejemplo, ay, la de Katy Perry, la de Black Horse. Ajá. Adaptaron esa canción a Pero una la diosa. Black Horse no estaba ya basada en una diosa. Sí. No, pero Sí, no, pero egipcia, la ¿no? adaptaron a una griega. Bueno, ok, en Ok. fin, el Y punto el- es... Esta era egipcia, Black Horse es Ajá, egipcia. ajá. Bueno, exacto. véanlo. Porque además hay Muy cool. diferentes tipos de mitología, o sea, Exacto, esa es la- egipcia, romana, griega. Pero yo creo que es Y todo cada tipo una la cultural. la misma broma de buscar entender Sí. el hecho de que hay algo superior. De O sea, que hay puede algo ser la superior. naturaleza, puede ser, no sé, como lo veían los mayas, puede ser esta manera con el conjunto de dioses que estábamos hablando ayer fuera de podcast. Pero Aristóteles sí es el primero que, o sea, estoy leyendo aquí lo que todos tenemos para empezar bien con el tema. Una guía. Que Aristóteles básicamente se basa en el hecho de decir, ok, todo es movido por algo, pero tiene que haber un primer movimiento inicial que
tiene que ser algo externo a nosotros. O sea, nosotros lo conversábamos ayer fuera del programa y tal, que básicamente, o sea, no sé, si tú, por ejemplo, hablas del Big Bang, creo que es uno de esos puntos donde la ciencia y la religión se terminan uniendo porque dicen, ok, esto lo inicia algo, pero ¿qué lo inicia? Y esa es como la postura de Aristóteles, decir, ok, más allá de que haya una cadena de movimientos, es decir, no sé, o sea, hay un huracán y esto causa cosas, hay un movimiento inicial que es previo a todo, que tiene que ser impulsado por algo externo, porque, Y que no haya sido movido por nada. Exactamente. O sea, que esté ahí. Y es que, de hecho, o sea, realmente esto es uno de los argumentos en los cuales te das cuenta que tanto la religión como la ciencia no tienen por qué ser incompatibles, sino al contrario, pueden ser muy compatibles porque, obviamente, tú lees, por ejemplo, en la Biblia lo del tema del Génesis y te dicen, no, bueno, que si la creación se dio en 7 días y tal, no sé qué, pero obviamente tampoco es como que tú puedes tratar la Biblia como un libro meramente biológico porque no es así. Sin embargo, por eso te dicen, bueno, esta broma fue hecha así, 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 pero nada te impide pensar que, bueno, al final lo que hizo fue Dios que movió, por ejemplo, ese asteroide que al final fue creando poco a poco todas esas cosas. O sea, yo tenía una profesora de ciencia de la Tierra que decía eso, que decía, hay un punto en el que la religión no puede explicar cosas y hay un punto donde la ciencia no puede explicar cosas y que Exacto. tienen que unirse porque si no, no, o sea, llega un punto donde el ser humano ya no conoce y es como donde convergen las dos, la ciencia y la Exacto. religión, porque si no, o sea, la ciencia tiene su limitación y la religión también tiene la suya, entonces te quedas así como que, ok, hay algo que no entiendes y lo puedes empezar a entender es cuando unes. Por eso es que ves personas como Santo Tomás de Aquino que empiezan a unir las dos cosas de, ok, tengo que estudiar aparte y además la religión, porque muchas veces termina siendo, de alguna manera, aunque sea el camino a entender lo que te rodea. Claro, es que son ¿Saben? 100% complementarias. ¿Saben qué me impresiona de esto? Que, o sea, como el ser humano viendo a su alrededor, o sea, porque yo creo que nosotros pensamos, y lo dice la antropología, como que el ser humano es como como la parte de la creación por su razón y por su inteligencia como la más importante o la más superior, ¿no? Incluso lo vemos en los grados, que ya de eso hemos hablado antes, los grados de las cosas. Sabemos que el grado, no sé, de una mata no es el mismo grado de importancia o de belleza o de unidad que lo es una persona. Pero incluso así, el ser humano, como que viendo lo poderoso que es igual la naturaleza, entonces puede llegar a pensar como que esto es tan poderoso que puede ser un dios. ¿Me entiendes? Bueno, O es que sea, esa es una de las vías de Santo Tomás, pues. Exacto. como, ¿cuál? Es la O sea, última. es que dice que, o sea, si todo es perfectible, tiene que haber algo que sea perfecto en sí mismo. Más Exacto. perfecto. Exacto. No, pero la última, porque vamos a pasar otro Argumento. bueno, santo, pero que también hizo filosofía, Santo Exacto. Tomás. Él hace las 5 vías para la existencia Para de Dios. Es llegar decir, a la existencia. 5 argumentos distintos en los cuales se basa para decir, ok, Dios existe por esto que se llama silogismo, que es una, o sea, un silogismo es como un conjunto de argumentos lógicos, ¿entiendes? Ay, Que es hice una que exposición de eso. A, o sea, tenemos A, que entonces es B y es igual a C, ¿entiendes? No. O sea, mira, los silogismos a B. son un conjunto de premisas que llegan a una conclusión. Exacto. O sea, tienes Solo- premisa A, Yo no premisa sé B explicar y la premisa broma. C. La premisa A con la premisa B tiene que llegar a la conclusión C. ¿Me explico? Ajá. O sea, es como... A ver, Entonces, por ejemplo, el Bueno, de, sí, el sí, de damos ejemplo, Aristóteles, pero bueno. la primera vía, que es la de, o sea, él ahí rescata lo de, ¿qué digo? Lo de Santo Tomás, la primera vía, él rescata lo de Aristóteles. Ok, O sea, lo del su primer movimiento. argumento Exacto, el movimiento. es el argumento aristotélico, que es, primer, ¿cómo es que se dice? Bueno, primer argumento, todo es movido por algo. Segundo argumento. Primer argumento, todo es movido por algo. Segundo, si todo es movido por algo, tiene que haber habido un primer motor móvil. Movimiento. Ok, sí. Ajá, que haya hecho el primer movimiento. Tercero, Dios es ese primer motor móvil, ¿no? Entonces o sea, un silogismo es eso, es como un conjunto de razonamientos lógicos que llegan a una conclusión. Ok. ¿Ok? Entonces, Entendido. luego ¿Cuál hay es la otros. segunda? La segunda es el de La causa eficiente. la causa eficiente, Ajá. que es más o menos parecido. Es como que todo tiene una causa, pero esto no habla del movimiento, sino que todo. O sea, un objetivo en verdad. Ajá, Yo exacto. creo que podemos dar un ejemplo Como de una eso. consecuencia. O Es que sea, aquí hay, por ejemplo, dice, la causa del humo es el fuego. O sea, lo que ocasiona que existe el humo es que primero hubo fuego. primero. Ajá. Exacto. Y antes del fuego, ¿qué hubo? O sea, un fósforo. El fósforo, la madera para Una prender, madera con unas fósforo para que piedras. prendiera y gasolina para que eso echara a explotar. Exacto, y Entonces- antes de eso una Y antes de razón eso, para ¿qué? prender el fuego. Sí, no, O si no, exacto. por combustión natural.
Exacto, Había un como vidrio que por ahí, bueno, por esa el etapa. vidrio, por el Exacto. sol. Pero si te das más, ajá, pero entonces, ¿qué causa que, Ahí que lo- eso o sea, lo cause? O sea, es como... Ahí es como que te unes con la primera, ¿sabes? Sí, es más o O menos sea, parecido. cada cosa tiene un objetivo y lo que inicia el primer movimiento de todos los movimientos que hemos tenido vendría a ser Dios. Luego tiene una causa y un efecto. Ajá. Y así. O sea, y si te fijas en el mundo todo es así. Es como también como los seres humanos, ¿sabes? Yo soy Arián, ¿no? ¿Y de dónde vengo yo? De mi papá y mi mamá. ¿Y dónde viene mi papá y mi Ajá, mamá? exacto. De mis Exacto. abuelos. ¿Y Y dónde echas mis para atrás mis hasta abuelos? que- El árbol No, entonces es genealógico. como una cosa infinita. Incluso creo que eso lo dice ahí Santo Tomás, como que nada puede ser una consecuencia infinita de cosas. Ujú. Exacto. ¿Me entiendes? O sea, como que no hay los seres humanos no somos infinitos para atrás. Claro, es que hubo un comienzo. Infinito. Hubo un comienzo. Pero Hubo que un comienzo que estaba ahí. Que había y antes ya. del comienzo. Exacto, ¿entiendes? que había Y antes eso del que había comienzo. antes del comienzo. ¿Ustedes pues, nunca les ha pasado? A mí me ha pasado, burda, como que te pones a pensar en eso. Incluso antes Sí, me del pasó. podcast o cuando era chiquita, como que yo decía... Yo creo que fue mi si primera no crisis exi- existencial. Sí, pues. si no existiese... Exacto, y entonces te das cuenta de la capacidad del ser humano de buscar respuestas. ¿sí? Ajá. Tú dices... Si yo, o sea, si no existiera nada que existiese, entonces tú te imaginas como un cuarto blanco, pero tú dices, en verdad el blanco no es la nada, porque no sabemos qué es la nada. Esa es como la broma que dicen. O sea, tipo que- entonces es negro, pero El blanco no es algo. el blanco es algo, el negro también es algo, el Ajá. espacio es algo, ¿me entiendes? ¿Qué hubiese si no hubiese en verdad Y ni nada? siquiera como el polvo, porque el polvo No, también no, es porque- algo. ¿qué es eso que Exacto. dicen tipo con los ciegos? Pues que dicen tipo, bueno, ven negro, ¿no? Porque ver negro es ver algo, es que no es nada. Exacto. Pero Qué que es loco. nada, o sea... ¿Qué En es verdad, nada? ese tema de los ciegos es una o sea, ellos dicen tipo, Y te encuentras así en tu cuarto y que... sí, sí, no, eso ¿Qué yo creo fue? que eso y la muerte son las primeras crisis existenciales de todo ser humano que dice que Sí. mierda. Bueno, pero creo que Sí ahí no somos. pasamos, no viene la de... No, viene Ajá. la tercera ahorita, ¿no? Sí, Ajá. no, la tercera es la de la contingencia. Exacto, que la de la vida de contingencia contingencia. Es lo que puede ser posible o no. Pero este mundo es posible porque es. Entonces es como. Exacto. Es necesario porque ocurrió y. Eso es medio complicado, yo no lo No, termino de entender. A mira, ver. sí, yo lo veo con este ejemplo que estamos dando, o sea, Ajá. que dice, él se va como, por ejemplo, primero, Oriana puede existir o no puede existir, ¿sabes? Como que hay una posibilidad de que ella Ah, no hubiese exacto. Sí, exacto. existido, ¿no? Ujú. Y igual, no sé, esta universidad, por ejemplo, pero también hay una posibilidad de que el universo, o sea, si todo puede existir y no puede existir, hay una posibilidad de que el universo tampoco exista. Ujú. Entonces nos vamos a lo que estamos hablando ahorita de la crisis existencial, ¿no? Ujú. Pero si el universo no puede no existir, porque si no, no existiera el ser y no nos mantendríamos O sea, hay una razón para en que esta sí, vida. sí. Exacto, cada cosa o sea, tiene una razón de si el ser. universo fuera inestable, de que de repente desaparece, ¿sabes? No tendría sentido, o sea, no. La vida no tendría sentido. para Exacto, empezar. no. Llega la NASA y que miren, disculpe, el universo mañana puede explotar y acabarse. Yo no que- Exacto, exacto, ¿Aló? como que es inconcebible, en verdad, el universo. Y igual ahí es una posibilidad. Exacto, O sea, lo que que nos fue- mantiene en el ser, o sea, que tú no desaparezcas de la nada. Ajá. Esa es la vida de contingencia, o sea, entonces, ¿qué es lo que dice él al final? Él dice, debe existir un ser que sea absolutamente O sea, dice, necesario. ese ser Absoluto. necesario que sostiene la existencia del universo es Exacto. para Tomás de Aquino, Dios. Exacto. O sea, Entonces es como que la hay que cuarta... tener el balance de todo. Ajá. La cuarta es la de los grados de perfección, que hemos hablado de esto Eso en hemos hablado. otros episodios, que cuestiones como el bien, la verdad, La unidad, la belleza. Sí, la aquí belleza. entra full el tema de los trascendentales, exacto. porque consideramos como ese ser perfecto que tiene la máxima belleza, la máxima bondad y el máximo bien, lo que vendría siendo Dios, la O figura sea, de ¿qué es lo que Dios. estaba diciendo Arián hace un rato? Pues, o sea, que si Exactamente. o sea, nosotros somos superiores a algo, tiene que haber cosas superiores a nosotros nosotros, que sean exacto. realmente perfectas, pues. Y la Sí. quinta me parece cool porque habla del gobierno del mundo. Claro, De todo lo- lo que ella gobierna a Juan le encanta. No, pero dice, las cosas naturales que no tienen Ay, sí. mente, Ujú. o sea, no tienen razonamiento, igual están orientadas hacia un fin. O sea, Hacia un O fin sea, un perfecto. árbol, un animalito. creo que no sé. habíamos hablado de eso también, ¿no? El Ajá. ejemplo de las hormigas. Exacto. Ajá, Exacto. eso ya es episodio, Entonces no me acuerdo. dice que Yo qué es tampoco. lo que orienta a esas cosas que no tienen razonamiento a buscar un fin, que es lo que las ordena. Exacto. Y dice que eso es Dios. Y es que Ya sé, en también- el episodio de los trascendentales. Ahí como que profundizamos más en eso. Aquí no nos Ujú. quedemos pegados porque ya eso lo hemos Exacto. hablado. Pero tú quieres decir algo igual, dile. Sí, no, era algo súper cortico, ¿no? Que es tal cual, que está orientadas precisamente a un fin que es perfecto. Porque si tú te das cuenta y tú analizas la naturaleza, todo está puesto, pero de una manera perfecta. O sea, por ejemplo, lo que viene siendo el ciclo, por ejemplo, del oxígeno o del tema de la polinización, o por ejemplo, las abejas con la miel, etcétera. O sea, son ejemplos que tú te das cuenta como ver, o sea. Que nosotros Ya. no creamos Ya. eso, ¿me entiendes? Exacto, no es como No, y que le es todo decimos a la como- abeja, es esto. es si todo ella como sola lo súper hace. específico
para que la vida exista. Bueno, sí, pero, o sea, Exacto, sí. por Por las ejemplo, abejas que es un buen sí. ejemplo, en verdad. Que si la Tierra estuviera 1 kilómetro más cerca del Sol, sería muy caliente y no podríamos existir, una broma así. Sí. Sí, O en sea, verdad. literal, la Todo Tierra como está donde tiene que estar. calcado. No, y sabes cómo también con nosotros mismos. Ahorita me estoy acordando del papá de una amiga que es otorrinolaringólogo. Ey, bien, bien, Bien esa bien. pronunciación. Otorrino. ¿Cómo Entonces- era el trabalenguas? No me acuerdo. Entonces, Ajá. ¿saben? Esos son los que estudian como el oído, la nariz, Ajá. la garganta y tal. Entonces él decía como que, y muchos médicos lo dicen, en verdad, estudiando el cuerpo humano, la anatomía, la composición y tal, pero específicamente el oído, que luego se lo escuché a otra amiga que también estudió. El oído por dentro es una El locura oído- que literal funciona. Es que es Busca- la única manera que pueda funcionar, pues. O sea, ella me decía, esta otra amiga, me decía, es que es como, se llama la cadena de huesecillos, que Ajá. son unos huesos mínimos que tienen que estar como en una posición uno de otro para que tú en verdad puedas escuchar. Sí. Entonces es algo así como que el sonido viaja y se no sé qué, y así es que tú escuchas, pero tú lo escuchas inmediato, o sea, como que en milímetros ni siquiera son segundos, yo no sé cómo será eso después de segundos. Milisegundos. Sí, bueno. Claro. Y de hecho, lo dicen- Entonces, perdón, pero es que el papá de esta amiga decía, es que yo cuando empecé a estudiar eso, yo dije, tiene que existir Dios, 100%. ¿sabes? Pero viendo una cosa que es de nosotros mismos, esto, Es ¿quién que- creó esto tan perfecto? es Tiene que que- existir Dios. El mismo ejemplo de Oriana de las abejas, pues, o sea, nosotros no tendríamos literal nada de vegetación si no fuese por las abejas, o sea, estaríamos muertos. Y son que sí, unos insectos ahí Que buscando nos dan polen y ya. Y, fastidio, pues, que y de paso, fastidio una exacto, abeja. ¿sabes? Y en verdad, literal, dependemos de ellos completamente. Sí. Y ellos no es como que están conscientes y que, bueno, Exacto. hoy voy a polinizar porque si no se mueren los humanos. Exacto. No, ¿sabes? Pero así ya. Tienen el orden y para ellos es simplemente su vida y su razón de existir y ya está. Porque de hecho también con el tema del oído, no dicen que el oído es el que regula el equilibrio del cuerpo. Sí. también. Ajá, Entonces y es tienen- como... exacto. No, Que de me- pana, o sea, si tú wow. tienes un problema en el oído ya la pierdes, pues no tienes equilibrio ni nada. O sea, Sí, son así muchas es. cosas en una aroma de este tamaño. Bueno, para- Seguimos con Sí. los argumentos. Seguimos, sí. hay uno de San Anselmo de Canterbury. Canterbury. Canterbury, no sé cómo se pronuncia. De Canterbury. Que se llama el argumento ontológico. Y él dice esto: incluso cuando negamos la existencia de Dios, sabemos lo que queremos decir. O sea, Bye. habla de que los ateos, incluso diciendo y que, ok, Dios no existe, tienen la idea de Dios en la mente. Exacto. Es una cuestión, yo lo veo medio platónico con esto del mundo de Sí. las ideas, ¿no? Exacto. Por Sí, porque de ejemplo. hecho él dice tipo, si tienes la idea es porque existe. Exacto. Esa es la conclusión a la que él Claro, llega. a mí me parece, porque en ese hay como que filósofos que están de acuerdo, otros que no están de sea, acuerdo. vale aclarar, El por mismo ejemplo- Santo Tomás, por ejemplo, no está de acuerdo con este argumento. Ah, ¿no? No, No. Santo Tomás lo rechaza. Pero luego hay otros que sí. Kant, ¿no era? Kant, Leibniz, Descartes. Descartes. Descartes, que digo. Hegel, son unos que como que están de acuerdo. Lo medio modifican, pero sí están de acuerdo. Entonces es una cuestión como medio confusa y uno de los argumentos más debatidos en ese sentido. Pero yo lo que vi, yo estaba viendo unos videos sobre eso. Y de un canal llamado Adictos a la Filosofía, que es muy cool, de un español ahí. Y el tipo La decía. adicción es mala, menos a la filosofía. Y el tipo decía que le parece que hay un salto como extraño ahí entre tener la idea y que sea real. Pues, Sí, como porque que- o sea, esa es la parte donde Bueno, porque complica. acuérdate que Descartes decía pienso y luego existo. Ajá, En eso. verdad, eso tampoco está del todo bien, pero... No, O después sea, hablaremos de no, eso. bueno. Es que sí, o sea, a ver, por ejemplo, yo creo que el unicornio es un buen ejemplo. O sea, a ver, tú puedes pensar en el Existe y unicornio, por eso podemos pasa. hacer la representación del unicornio, pero tú no vas por el ave y que mire un unicornio. Yo creo que por eso Santo Tomás lo rechaza, ¿sabes? Porque es el entender que tú Claro, puedes pensar en y cosas así que no como- existan. como cualquier leyenda y cualquier Exacto. tipo de mitología. Exactamente. Es verdad, sí tiene como una O cosa sea, hay un ahí. punto que es que Hay- mira, existe la imaginación, compadre. La conoces, has escuchado de ella. Exacto. O sea, no te puedes ir solo por Pero eso. claro, yo lo que creo es que Dios es como un ser tan superior e imponente que es como que si no existiera, ¿cómo se te pudiera ocurrir que existe? ¿Me entiendes? Sí, Exacto, es que puede ese O sea, ser. yo creo que tenía la intención, pero no llegó a argumentarlo Exacto. bien. Exacto, Él porque tenía, si él al tenía la final idea. Él lo intentó. Porque si al final somos creación de ese ser perfecto, dentro de nosotros hay una huella de él. Entonces creo Sí. que es como un poco inevitable que a lo largo de la vida como que salgan, por ejemplo, algunos indicios y que tú decidas si los exploras o no. Que es, Exacto. creo que precisamente de esa huella que pues el creador deja es que sale un poco esa idea de que igual como que tienes una noción de que hay algo superior a ti. Ujú. Que no le llamas Dios porque bueno, pero
está ahí, pues. Exacto. Bueno, es que de hecho con eso superior podemos ir al último argumento que planteaba esto, que básicamente tiene que ver con Kant, que dice, o sea, lo pone como que Dios existe desde un plano moral, es decir, o sea, porque eso. harías las cosas bien, básicamente, si después te vas a morir y no hay nada bueno que perseguir después. Ujú. Pero yo creo que esta postura tal vez puede ser más como del temor de si no haces las Sí. cosas Sí, bien. puede ser. ¿Sabes? O sea, yo O sea, lo si no haces las veo cosas así. bien, te vas para el infierno. Y Entonces, ahorita les voy a explicar. es más como, una- siento que va más como el miedo, porque o sea, si lo piensas, por ejemplo, Santo Tomás o el mismo Aristóteles no te plantean nunca, no, es que si no actúas bien pasa algo. El Kant es tipo, no, o sea, tiene que existir porque nosotros sabemos entre el bien y el mal y tenemos la idea de que si no actuamos bien, pues, ¿sabes? No vamos a alcanzar el bien Exacto. mayor cuando O sea, Hay un episodio Partamos que del plano. tenemos que hacer sobre el mal. Sobre el mal. O sea, sí. porque el mal es, por Claro. ejemplo, una de los argumentos que Para muchos filósofos dicen para no Creer en Dios. creer en Dios. Pero yo tengo esta frase Ujú. que quiero decir, miren, A que ver. ya estaba esperando el momento para decirla. Dale, la Porque dices en verdad me y parece muy vamos buena. terminando porque Dice- ajá, se viene la clase esta gente. Si por el No, pero mal, podemos llegar tarde. si por el mal pudiéramos negar a Dios, Ajá. por el bien deberíamos afirmarlo. 100%. Esta es linda, está linda. Se las dejo ahí de tarea. Ajá. Piensen. Es muy lindo. Ajá, de hecho, o sea, para terminar con este de Kant, o sea, él básicamente habla de que necesitamos la idea de Dios para actuar bien. Ujú. O sea, de repente no por el temor de que no haya nada después y tal, o de ir hacia el cielo o algo, paraíso, sí, ¿no? sí. El cielo, sino como para tenerlo como referencia de, ok, esto es completamente perfecto por esto y esto, y debemos tratar un poco de acercarnos a eso en todas nuestras acciones que Y también hacemos puede ser diariamente, como también ¿entiendes? o sea, por ejemplo, a ver, yo sé que va a ser como un poco religioso, pero también un poco para que lo entiendan también, yo creo que puede ser un poco tipo motivación, ¿no? Porque así te das cuenta como que, ver, en verdad, ¿sabes? Qué lindo que te esfuerzas por llegar al cielo, por ejemplo. Sin embargo, también es un poco cuestionarse, o sea, realmente actúas bien o mal dependiendo del beneficio que tengas. No, yo creo que Entonces, yo, es yo como- lo quiero pensar más como dices tú, Ori, Y- que está por dentro el buscar el bien más que... Exacto, porque, a ver, genuinamente yo siento que el ser humano es un ser que está creado, ¿sabes? Para el bien, o sea, porque viene pues de la perfección máxima que viene siendo Dios. Sin embargo, sí tiene cierta, sí está un poco pues corrompido por temas, bueno, yo le digo el pecado, pero bueno, para no meternos en temas religiosos, ¿no? Pero igual, a ver, ahí entra muchísimo el tema de la libertad y de tu conciencia y Ujú. teniendo en cuenta pues esos juicios morales, al final la idea es como actuar en base a eso, ¿no? Porque también es como, ver, si somos parte de una sociedad, la idea también es buscar el bienestar no solamente tuyo, sino el de los demás. También es una cuestión como que Claro. de lógica, porque ¿para qué vas a vivir haciendo el mal, sabes? O sea, independientemente que saques un beneficio de eso o no. Entonces es como, Exacto. no sé Con- si es un poco mi ingenuidad, pero es como que no. Un pelo sí, no te mentí. sea, Con lo Porque, de- o sea, Ajá. yo creo que prefiero pensar, o sea, a ver, es que si lo basamos en que Dios nos da para actuar bien, lo quiero pensar más como, o sea, opino yo que es más relacionado a tu conducta de naturalmente actuar bien. Porque está, ¿sabes? Esta broma de, si tú actúas pensando en, bueno, voy a actuar de esta manera para que digan que actúo bien y ganarme el cielo, no estás realmente Exacto. actuando No, bien. yo no No estás relacionaría a actuando Dios con la moral. O sea, y no estoy de acuerdo con Kant. Fue el que lo Sí. Can. O sea, yo creo que lo puedes relacionar en el sentido de tú actuar bien porque te nace naturalmente Exacto. ser bueno, no por el hecho de perseguir Sí. algo o lo que sea, ¿sabes? Ujú. Porque entonces realmente no estás actuando porque bien. Por eso Exacto. creo que, Es o más sea, miedo. más allá, Dios, más que moral, que sí, en cierto sentido, ya no lo niego completamente, pero más allá que moral, yo creo que es amor también. 100% ¿Sabes? Como que es yo amor. creo que puedes conseguir a Dios en el amor. Ujú. Y creo que es el principal error de la humanidad. Y también tiene razón, o sea, digo, yo a veces entiendo la gente que dice que Dios no existe, porque es como que, ¿sabes? Existe amor en el mundo, pero uno ve más el mal y el odio y las guerras, y no, entonces, Ah, lo que estamos hablando aquí. porque Sí. Dios Que es existe inevitable y existe dudar tanto es el mal. pensándolo así, ¿sabes? Pero es que Es también, inevitable. yo siento Eso que, es lo que vamos a Pero a la tratar en vez otro cuando tú episodio. descubres el amor, no estoy hablando de amor de una persona como pareja, como lo hablamos el episodio pasado. Hablo del amor en sí, de que te sientes amado por alguien querido, ¿sabes? Y es como lo relacionas full con Dios. Y es lo que Sí, dices y del de bien, hecho- o sea, de que, ok, si el mal es como que, ok, no existe, entonces el bien lo
Sí, por el lo mal. justifica su Exacto. existencia. Pues, entonces como que Exacto. tenemos que de repente hacer un esfuerzo también por percibir más los bienes que están alrededor de nosotros, que cuando te das cuenta son más que los males. Yo creo que ese debería ser el siguiente episodio de esto, ¿verdad, pa? Sí, porque de hecho yo creo El que... bien y el mal. Creo que un error muy grande también que comete la humanidad es asociar directamente el mal con Dios. Porque, Exacto. o sea, porque literalmente le atribuimos a Dios las consecuencias y responsabilidades de nuestros De actos. nuestros. De hecho, Pero yo creo que ese es el otro episodio. Sí, Es que 100%. sí, es que es natural. No, o sea, pero- tú atribuyes que hayan ladrones a errores en el Estado, en la policía, y así con todo. O sea, tú atribuyes el mal a la ausencia del bien. Sí. Entonces, No, sí. indirectamente decir, ajá, si hay mal es porque Dios no actúa, o si alguien roba es porque la policía no actúa. Exacto. O sea, no ya, o sea, y así con todo. Sí, exacto. Y O sea, es lo natural a mí me del ser parece, humano. a mí me parece, sí, como que echarle la culpa a alguien tampoco. Es como, ¿saben? Que dice que la mujer ¿Cómo? que violaron, bueno, porque se puso minifalda. ¿Sabes? O bueno, porque el tipo, o sea, como que... Pero es como que el ser humano directamente Y al salta esa final, bueno, conclusión. por los niños se mueren de hambre, eso es culpa de Dios. Sí, o sea, que feo. No creo, no Literal. creo, pero lo debatiremos Mira, ya en un va, pero- próximo episodio. Eso Pero viene sabes de que la yo había libertad del traído- hombre. Yo había Exacto. traído otra cosa que... Porque este episodio lo basamos en un artículo, ¿ok? de internet, pero yo había traído otro argumento que, o sea, podemos estar 3 minutos rápido aquí, Anthony que Fleck era, ha llegado, tranquilo. es súper interesante, que se llama la apuesta de Pascal. Ujú. ¿Tú la has escuchado? Sí, Sí, la Pascal. has escuchado. Sí. Bueno, la apuesta de Pascal se basa en como que apostar a que Dios existe. Ujú. Entonces, Ah, claro, sí, ya sé. ¿entiendes? Ajá. Entonces dices como que, sí, o sea, puedes, ok, creer o no creer en Dios. Y puedes existir o no existir. Entonces, si crees en Dios, pero existe, lo ganas todo. Exacto. Si crees en Dios, pero no existe, no ganas nada, pero tampoco pierdes nada. Exacto. Si no crees en Dios y no existe, ok, no ganas Gana, nada, pero... o sea, no, normal, te quedas caballo ahí blanco. O sea, porque, ganas ajá. orgullo. Sí. Sí, exacto. No crees en Pero Dios, si no no existe. crees en Dios perdón. y sí sí existe, entonces Tejo. está... Literal tejo. Entonces es como, él dice... O sea que al final sale mejor. Claro. Apostar que sí. Ajá, Apostar. él dice, si ganas, lo Incluso- ganas todo. Si pierdes, no pierdes nada. Apuesta a que existe sin dudar. Incluso Entonces, eso está Eso está bueno. interesante. está súper cool. Sí. E incluso, de hecho, con ese que dice que si crees en Dios pero no existe, igual como que no ganas nada. Yo siento que igual como que en el supuesto caso que no existiera, igual yo creo que el hecho de creer en Dios incluso te hace una mejor persona. Sí. Exacto. O sea, y porque te impulsa a ser una persona muy virtuosa Sí, y pero en el realmente... supuesto. Exacto, incluso te hace como que sientes con mejores bases en los juicios morales, ¿no? Entonces yo creo que igual es como que igual siempre vas a terminar ganando, ¿no? Exacto. Entonces Igual es como- eso creo que tiene que ir apoyado con una cuestión auténtica. Pues, Exacto. no creer porque tienes miedo a perder la apuesta, ¿entiendes? Sino Exacto. creer porque de pana estás convencido Sí, y exacto. tienes esa convicción de Y creer. por eso yo creo que podemos cerrar este episodio diciendo que, o sea, ahorita creo que, aunque profundizamos, creo que este tema es como, o sea, el iceberg O sea, hacia Sí, no, abajo. ajá, exacto. Hay que nadar, hay que echarse en el iceberg. Entonces, como que esto podemos, y se me ocurrió una dinámica ahorita como que preguntarles a nuestros seguidores en Instagram una encuesta como de que, ¿sabes qué preguntas tienen sobre Dios para nosotros también? Sí. Porque a veces es bueno como que incluso que cuando Está uno ahí, cree, bueno. ¿sabes? Como que te hagan preguntas que te desafíen tu fe, porque tipo, yo sí creo de que tú puedes creer en Dios por argumentos racionales, o sea, 100%. inteligentes, no es porque la iglesia te lo dice, porque no sé, mi papá me criaron así. O sea, yo creo que sí puedes Exacto. llegar a Dios por tu razón y llegar a creer. Exacto. Es que Pregunten, tiene que haber esa pregunten. convergencia Entonces- entre la fe y la razón. Pues. Exacto. Pero Entonces, bueno. nada, no sé, si quieren esa dinámica, la podemos hacer. Estuvo Síganos potente. ahí en Pendientes nuestras a redes. Instagram, que capaz la hagamos por Instagram, ¿no? Sí, obviamente por Instagram. Síganos en nuestras redes @filosofando sin filtros, en Twitter @filosofando sin F y nos vemos. Nos veremos pronto. Bye bye. Bye.